Bueno, estamos esperando que se una el intérprete, que van a ser dos para hacer la directa. Bueno, les voy a contar qué es Mudra. El objetivo es que un grupo de personas oyentes y sordas puedan difundir la lengua de señas, por ejemplo, a través de las entrevistas. Y que la comunidad sorda sea conocida y hacer distintas actividades para que nos puedan observar. También en el Instagram de Mudra hay fotos con distintas entrevistas, distintas... Ahora te veo. Sí. Se corta más o menos. Bueno, tienen para comprar pines, etiquetas, lapiceras, tazas. Hay distintos productos que pueden adquirir en el Instagram, por el Instagram de Mudra. Si quieren colaborar, nos pueden escribir y obtenerlos. Vamos a esperar a que se una más gente y que se una también la entrevistada. Hasta ahora somos 23. Vamos a esperar un ratito más. Yo voy a preguntarle a Nati, ¿se escucha bien? Perfecto. Vamos a esperar a más personas que se unan. Hoy también se va a unir otra persona sorda a la que vamos a entrevistar, así que tenemos que esperarla un ratito. Puedes presentarla, Lean, si querés. Si están los comentarios. En la camarita donde está el más, puedes buscarla, te puedes sumar también. Se ven bien las señas, se escucha bien. A ver. Muy bien, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de que te hayas podido unir. Gracias, gracias. Bueno, si querés te puedes presentar tu nombre, tu apellido, tu seña personal, la edad, dónde vivís. Bueno, primero quiero decirles que muchas gracias por invitarme. Esta es mi seña personal y me llamo Joana. Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Ahora me mudé a Estados Unidos, a un pueblo que se llama Rochester, ¿no? Dentro de Nueva York, queda bastante cerca. Es más o menos 1 hora en auto. Sí, cerca, cerca. Es bastante cerca. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Estados Unidos? Y la verdad es que yo me fui 2 veces. La primera vez para estudiar en la universidad. Y me quedé durante 8 años.
En este lugar no fue. Una vez que terminé de estudiar, me fui. Se me corta. Perdón, se está cortando. Si puedes repetir. Que te fuiste a Washington por 8 años, eso quedó claro. Me quedé por 8 años. Después volví a la Argentina y me quedé con mi novio en Rochester, no en este pueblo. Me casé, después me mudé y fue por eso que me quedé. Sí, no sé si me voy a quedar para siempre, pero es como que tengo dos casas, ¿no? Una en Estados Unidos y otra en Argentina. ¿No? Pero más en Estados Unidos, en realidad. ¿Y tu familia está acá en Argentina? Sí. Tengo un hermano que vive acá también. En Nueva Jersey. Sí. Después mi mamá, mi abuelo, el resto de mi familia están todos en Argentina. ¿Tu familia hay personas sordas? Son todos oyentes. Los únicos sordos somos 3 de nacimiento. Mi hermano mayor es oyente, el que vive en Estados Unidos, y yo. Nosotros 3 somos sordos. Wow. Wow. Sí. ¿Y en Estados Unidos, de qué te recibiste en la universidad? Primero, de licenciada en Ciencias de Comunicación. Y después hice como una carrera corta en profesorado de español. ¿No? Pero más que nada soy sobre todo licenciada en comunicación. Después estoy haciendo estudios superiores para el desarrollo internacional. Eso viene de la rama de la apropiación lingüística. Con este tema de la apropiación lingüística y cultural, ¿qué nos puedes decir en profundidad? ¿Qué es la apropiación? Sí. Es un tema profundo. Es como un síndrome, es como si fuese una enfermedad, ¿no? Que las personas en la sociedad, oyentes o sordos, cualquiera en general, tienen un acceso temprano a una lengua. Desde el momento de su nacimiento hasta los 5 años, en toda esa época, es muy importante para el desarrollo, la adquisición del lenguaje, ¿no? del idioma. Entonces, en esa edad es donde se da esa adquisición y ese acceso a la lengua. Si esto no es así, después suceden distintas cosas, como la apropiación, como el retraso, como la falta del dominio en el lenguaje, ¿no? Un fracaso en eso, en lo sentimental. Hay muchos tipos de consecuencias e impactos a raíz de esto, como la apropiación lingüística, ¿no? Es muy interesante este tema. Y la lengua de señas de Estados Unidos no es igual que la de Argentina. Perdón, se me está cortando un poco. Perdón, voy de nuevo. La lengua de señas de Estados Unidos
y la de Argentina. Ujú. Con el tema de aprender la lengua de señas de Estados Unidos, ¿la de Argentina se te va olvidando o van las dos en paralelo? La verdad es que mi primer lengua es la lengua de señas de Estados Unidos, porque en mi infancia fui oralizada en la escuela Oral Modelo. A ese instituto fui, entonces estaban prohibidas las señas en ese momento, así que yo crecí sin Se saber la pegaban en lengua la de señas mano. de Argentina. Eran muy estrictos, nos retaban, nos prohibían. Entonces, cuando era chica y fui creciendo, como que ignoraba la lengua de señas de Argentina. No, simplemente hablaba, estaba oralizada. Como que en esa época no tenía idea de que existía. No me lo enseñaron. Entonces, por eso no me incluí en la comunidad. Por eso estaba más relacionada con los hipoacúsicos y con la sociedad en cuanto a los oyentes. Después, cuando fui a Estados Unidos, ¿no? Ahí aprendí la lengua de señas de Estados Unidos, que era todo un mundo, realmente me quedé muy sorprendida de todo lo que aprendí, y de ahí en adelante, cuando volví a Argentina en mis vacaciones, luego de estudiar, que iba siempre, trataba de ir aprendiendo de los sordos, y terminé adquiriendo la lengua de señas de Argentina. Hasta ahora, que logré como una construcción en LSA. Así que ahora que me quedo acá en Estados Unidos, ¿no? Es como que fui aprendiendo más de ambas lenguas y también tuve que aceptar que haya igualdad entre las... No, como que no hay igualdad entre las dos lenguas para mí. Con mi esposo, que es sordo, nos comunicamos con la lengua de señas de Estados Unidos, pero en el trabajo nos comunicamos de otra manera. Entonces, a veces es más natural, es más sutil, ¿no? Pero realmente mi lengua es la de Estados Unidos en cuanto a las señas. Igualmente, vos hablas muy bien la lengua de señas argentina, yo te entiendo perfectamente. Gracias. Parece que tus idiomas naturales son los dos, tus idiomas de nacimiento, van a la par. Soy bilingüista, sí. O sea, realmente bilingüe no, como polilingüística, ¿no? Como que tengo el inglés, el español incorporados. Las personas muchas veces me dicen, ¿me enseñás? Pero la verdad es que no. Enseñar lengua de señas argentina, no, porque no es mi lengua. No soy nativa en realidad. Claro. Todos los días no lo utilizo. Que sea sorda, no. Mejor que sea una persona nativa la que enseñe la lengua. Sí. Acá en Argentina, en las asociaciones de Argentina, yo antes era socia de ASO, la Asociación de Sordos. Y después de ASAM muy poco tiempo, un año en total. Pero como vivía muy lejos de Palermo, estaba en Palermo y me quedaba muy lejos viajar hasta ahí. Entonces ASO, la otra asociación, me quedaba mucho más cerca. Y ahora que estoy en Estados Unidos ya no, me desligué de ambas, pero sigo teniendo contacto. seguís en contacto con tus amigos de acá de Argentina, ¿no? Por videollamada. Sí, sigo en contacto con mis amigos. Claro, exactamente. Buenísimo. Es un poco difícil que se corten los lazos. Y acá en la escuela, en la primaria, en la secundaria, te recibiste en Argentina y después te fuiste a vivir a Estados Unidos para continuar estudiando en la universidad.
Sí, también estuve en la universidad en También. Argentina, no me recibí, como que no finalicé los estudios por distintas barreras que me encontré, ¿no? Con los docentes que caminaban, por ejemplo, era muy difícil leerlo los labios. La verdad que me costó muchísimo. Antes, en esa época, no se sabía nada de la lengua de señas, tipo como te estaba contando, Claro. cuando era chica estaba oralizada. Entonces, no sabía que podía tener acceso a un intérprete, ¿no? Eso para mí era desconocido. Entonces, por ejemplo, si una persona escribía una nota para mí, yo podía verlo, o el profesor, pero el tema es que los docentes caminaban y las aulas, habían debates en las distintas clases, por ejemplo, y eran muy grandes los lugares, y en ese tiempo, en poco tiempo, ¿no? Yo me costaba seguir las clases, no conseguía tener toda la información, para mí era muy difícil, entonces me terminó dando fiaca y lo abandoné. 3 veces intenté hacer la carrera, pero terminé abandonándolas todas. ¿No? Como que qué iba a ser de mi futuro, me ponía a pensar también. Entonces conocí la Universidad de Gallaudet en Estados Unidos y me contaron que estaba ese lugar, que era para sordos, donde todos eran sordos, se hablaba lengua de señas, y yo no lo conocía realmente, era inglés, ¿no? Era lejos. Entonces mi hermano, el segundo, ¿no? Que se casó con una mujer de Estados Unidos, yo viajé a visitarlo y aproveché para conocer la facultad de Gallaudet. La verdad Qué que lindo, eso qué me interesante. abrió la cabeza. ¿Cuántos años dura la carrera? Más o menos. ¿Cuánto tiempo te llevó? Yo ingresé por primera vez, hice un curso de ingreso de 1 año para practicar la lengua de señas de Estados Unidos. Las personas Tuviste que que quieren practicar estudiar, antes. claro, porque las personas que quieren ir a estudiar a Gallaudet, sordos o oyentes, tienen que hacer sí o sí saber la lengua de señas de Estados Unidos. Entonces, hay como un examen de ingreso. Así que, derivado de la facultad, hay una parte especializada para ese tema, para poder estudiar bien, y hay compañeros de distintos países, no sé, de Japón, de Suiza, de Italia, de Alemania, de distintos países, de África algunos, de Kenia, de un montón de lugares de todo el mundo, y fuimos a aprender la lengua de señas de Estados Unidos. Una vez que dábamos el examen, ahí podíamos ingresar a la facultad, a empezar la carrera, que dura 4 años, la licenciatura en comunicación. Una vez finalizada, empezamos las prácticas, que duran 1 año más. Son prácticas de trabajo, con distintas comisiones, ¿no? Que la facultad tiene convenios para poder ir a hacer las prácticas en grupo, ¿no? Entonces, yo ahí decidí hacer el máster y seguir estudiando. Fueron casi 2 años más en total. Y me llevó toda la carrera completa 8 años. Wow. 8 años de estudio es muchísimo, es muy interesante. Bien. Sí, es una muy linda experiencia, muy interesante, la verdad que sí. ¿Y vos qué pensás sobre la comunidad sorda? ¿Qué te parece? ¿De ¿Qué qué tema pensamiento de la tenés comunidad acerca sorda? de por ejemplo, de la ley? Por ejemplo, de la ley Uy, sí, de es lengua de muy señas importante el argentina, de la reconocimiento. identidad, del reconocimiento, de la comunidad sorda, de las comisiones, de la accesibilidad.
¿Qué te parece a vos esos temas a futuro? Yo personalmente me acuerdo que cuando era chica, ¿no? Que no conocía la lengua de señas, no conocía de la cultura sorda, sabía que había una comunidad sorda, pero yo estaba dentro de la escuela oral, mis compañeros sordos tenía algo de contacto, pero la cultura sorda realmente no la conocía, no sabía sobre eso. Vi que había algo, pero sobre todo no veía la discapacidad. La lengua de señas es una herramienta para las personas, pero eso causa un fracaso en cuanto a la oralización. Entonces, antes se veía como un obstáculo para que las personas pudieran hablar. Entonces, yo me di cuenta que no me sentía como una persona con discapacidad. La sociedad me discapacitaba, me oprimían, me causaban barreras. Y eso era muy molesto para mí, ¿no? Hasta ahora puedo, no sé, escuchar música, no sé, o a través de mis otros sentidos. Puedo trabajar, puedo disfrutar, puedo pasear, puedo estudiar, puedo hacer distintas actividades. Yo puedo, pero la sociedad es la que tiene que realizar distintos cambios en el paradigma, ¿no? El tema antropológico es lo importante. No las personas de la comunidad en la sociedad son los que nos mandan, los que nos dicen qué tenemos que hacer, ¿no? Como que dicen que tenemos que arreglar un problema que se supone que tenemos. La verdad es que el problema es de ellos nos dan, ¿no? Distintas limitaciones. Nosotros podemos conseguir distintas cosas, pero hay barreras en la sociedad. Así que por eso el tema de la ley es súper importante, por el reconocimiento a la lengua de señas. Y una vez que esté reconocida, no es suficiente eso, ¿no? Tenemos que lograr la inclusión en la escuela, el bilingüismo, el español y la lengua de señas es importante en la formación de una persona, que el profesor sepa, ¿no? Tiene que saber sí o sí, tiene que estar formado en ambas lenguas y trabajar con personas sordas para los niños sordos, para la accesibilidad, ¿no? En los hospitales, los policías, ¿no? Las distintas instituciones nacionales de gobierno. Tiene que tener accesibilidad para los distintos trámites que tenemos que hacer, porque hay muchas barreras comunicacionales y los servicios son, no sé, telefónicos. Entonces, tenemos que tener distintas maneras de poder hacer accesibles estos servicios, por WhatsApp, por celular, ¿no? Por videollamada o videoconferencia. A través de un intérprete podemos comunicarnos. Nosotros señamos y el intérprete habla. Cuando la persona oyente habla, el intérprete nos interpreta lengua de señas, ¿no? Entonces, la persona va a estar escuchando y nos va a estar diciendo lo que ellos nos dicen. Si este contacto fuera directo, no podríamos hacerlo, pero gracias al intérprete nos podemos comunicar. Si un hipoacúsico no sabe lengua de señas y necesita llamar, también hay formas, ¿no? Antes se utilizaba por la computadora los subtítulos, o por ejemplo, yo sordo hablo y aparece un texto, ¿no? Es una forma antigua, era como una especie de teléfono, pero Argentina no llegó. Entonces eso causa muchas barreras para nosotros. Nos sentimos oprimidos, que necesitamos ayuda,
Y la verdad es que no, nosotros podemos ser libres y tener accesibilidad. Somos completos. Tenemos que buscar el reconocimiento de la lengua de señas para poder ser accesibles todos los servicios, ¿no? Y que los sordos tengamos igualdad. Sí, en Estados Unidos hay una ley hace muchos años de lengua de señas. Es un país diferente, Estados Unidos. La verdad es que no hay una ley. ¿No hay? ¿Y No, cómo logran esta accesibilidad? tenemos otra ley de discapacidad que ya fue firmada en 1990 y sigue vigente hasta ahora, que las personas la cumplen, porque si no la cumplen, automáticamente las personas con discapacidad ganan, ¿no? Con esto. Tienen servicios y es como que hay muy diferentes miradas comparando los dos países. La historia de Estados Unidos es muy distinta a la historia de Argentina, ¿no? A nivel mundial. No es el único Estados Unidos que es diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo, ¿no? De la historia, que algunos saben y otros no, pero en el Congreso de Milán, en 1880, fue el Congreso de Educación para los sordos, ¿no? Y ahí se decidió dejar de lado la lengua de señas, prohibirla, y estimular a nivel oral solamente, oralizar a las personas. Todos los países estuvieron de acuerdo, ¿no? En la forma de educar. Menos Estados Unidos. Fue el único, bueno, alguno que otro más hubo, pero Estados Unidos se opuso completamente a esto. Entonces, continuó desarrollando su educación en lengua de señas. No ignoraron el tema de la oralización. Hubo un pequeño grupo que sí lo siguió, pero en realidad la mayoría siguió con el bilingüismo. Entonces, gracias a eso, ya hace muchos años que hay educación y formación de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo veo que en Gallaudet, ¿no? Que hay muchos sordos de muchos años, hay 300, 400, 500 personas sordas, ¿no? Que continúan, que trabajan, que utilizan el subtitulado y que siguen desarrollándose y tomando cada vez más fuerza, ¿no? Es muy distinto a lo que ocurre en otros países, ¿no? Como que ya está dentro de la cultura. El tema de la discapacidad, el apoyo, las necesidades, ¿no? Como que hay distintas barreras que ya fueron superadas gracias a esa ley de discapacidad, ¿no? Culturalmente es distinto, gracias a su historia. Es muy distinto eso. Y vos, en la comunidad sorda argentina, la mirada, ¿qué mirada? ¿Sobre los sordos de Argentina? La representación. El tema de la ley federal argentina, ¿la apoyás o de qué forma? Sí, sí, obviamente. Para mí es muy importante el tema de la ley porque ayuda a la comunidad sorda a eliminar estas distintas barreras de accesibilidad que hay. Entonces es muy importante que todos estemos unidos, ¿no?
que no haya distintas divisiones, sino que el objetivo sea la ley de lengua de señas. ¿No? Que no nos vayamos por otros temas como, no sé, quién maneja la ley, ¿no? Cómo va a ser el proceso, qué pasa con la confederación, ¿no? Que es como lo más importante que tienen las personas sordas acá, quiénes van a trabajar, ¿no? Tenemos que aprender a hacer distintos movimientos, no tenemos que confiar unos en otros para poder seguir desarrollándolo. A veces hay un proyecto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy involucrada con AILS, la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas de Argentina, en la comisión directiva, ¿no? Yo soy vocal. Y compartimos, trabajamos muy bien y apoyamos la ley de lengua de señas argentina, porque nosotras queremos que se apruebe, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Bien. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que le quieras decir a la comunidad sorda? Sí, bueno, la verdad es que en esta época nosotros, la comunidad sorda, ¿no? Como que venimos luchando por el reconocimiento de esa ley de lengua de señas, y es tan importante, ¿no? Que todas las personas sordas y también los oyentes que nos acompañemos, ¿no? En esta lucha, que nosotros, comunidad lingüística, que fuimos tan oprimidos, ¿no? Puede que los oyentes no se den cuenta de esto, y nosotros, conociendo, ¿no? Habiéndolo vivido todos los días esa opresión y esas distintas barreras, ya sabemos lo que es, de qué se trata. Y nos sentimos de igual a igual con otras personas. Entonces, por eso compartimos esta cultura. Y es muy valioso, no es solamente la lengua. Son distintas formas de vida de las personas sordas, pero compartiendo y comparando, ¿no? Termina siendo bastante parecido, es muy interesante el arte de los sordos, la lectura, la literatura, ¿no? El teatro de personas sordas. Hay muchos temas con respecto a la sordera y nuestra cultura. Y la verdad que es una forma de vida, y ahora las personas oyentes que nos están viendo por ahí no saben. Y quiero decir que es muy importante, ¿no? Que los oyentes abran sus mentes y su corazón, ¿no? Que los sordos estamos teniendo muchas necesidades, y no es que somos unos mejores que otros, sino que tenemos necesidades, ¿no? De decirles basta la opresión, que puede ser que algunos vean y se molesten, ¿no? Que estén un poco enojados o que respondan mal. Eso es culpa de nuestra historia, de tantos años de sentirnos oprimidos, ¿no? Llega un momento en que nos cansamos. Entonces hay que tener paciencia y acompañar esto, ¿no? Ir a la par, ¿no? Estando unidos podemos conseguirlo, los derechos. Muy bien. Gracias por lo que decís. Y gracias por tu tiempo también, por unirte a nosotros al Instagram de Mudra. Muy lindo. A ver. Ay, no vi ningún comentario. Nati, No veo los comentarios. Gaby me los pasó por privado. ¿Vos me interpretás? Ah, sí, dale.
¿Cuándo ingresaste a Gallaudet por primera vez? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cuál fue tu pensamiento? Uy, cuando entré por primera vez a Gallaudet, ¿cómo me sentí? Uy, qué pregunta. Fue una mezcla de sensaciones. La verdad que sí. Tuve miedo, tuve nervios, la verdad que tenía curiosidad, ansiedad, ¿no? Muchísimas cosas juntas. Me acuerdo que en ese momento era muy difícil para mí, ¿no? Ir a Gallaudet, porque en esa época, no sé, me sentía un poco mal. No sé cómo decirlo exactamente. Como que me sentía con distintos dolores en la cabeza, en la panza, no estaba bien en ese momento, la verdad. Tantas barreras en la universidad, tantos fracasos, ¿no? Lo mismo sucedía en el ámbito laboral, me sentía oprimida por ser sorda. Entonces, eso es algo que no tiene palabras, ¿no? Es como un círculo vicioso, siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo era como que me sentía mal. Y cuando llegué a Gallaudet, por el primer día, todo eso se terminó. Nunca más volví a tener un dolor. Y eso fue rarísimo. Uy, sí, Espera, ¿podés repetir la pregunta? Sí. La comunidad sorda, ¿no? ¿Qué tal se siente con respecto a la educación? La educación de los oyentes en comparación con la educación de las personas sordas. ¿Qué opinas cuando las sobre personas la comparación oyentes de esas? enseñan lengua de señas, ¿qué siente la comunidad sorda? La verdad es que a todos les gusta trabajar con la lengua de señas, ¿no? Ser profesor, eso está bueno, enseñar lengua de señas, ¿no? Como ponele cuando me enseñaban inglés. Pero el problema es que los sordos fuimos oprimidos durante muchos años, y la lengua de señas también. Entonces, las otras personas no saben lengua de señas, los que no fueron nativos. Eso es una herramienta, ¿no? Eso nos enseñaron que era solo una herramienta. Entonces, ahora pensamos muy distinto. El punto es que la lengua de señas es un idioma que es vulnerable, ¿no? Porque somos una minoría lingüística. Y dentro de la comunidad sorda hay diferencias también, ¿no? Entonces tenemos que cuidarla. Y los oyentes que no nacieron con la lengua de señas, a diferencia de nosotros, que por ello tampoco la tuve, puedo adquirirla, pero se puede enseñar mal, ¿no? Muchas veces las personas se equivocan en esto y van arruinando la lengua de señas. Entonces no queremos que esta situación se empeore. Por eso tiene que ser una persona que esté preparada la que enseñe lengua de señas. Tiene que tomar fuerza la lengua de señas igual que el inglés, que el español, que el francés, que el italiano, etcétera. Y las personas muchas veces saben hablar lengua de señas y piensan que pueden enseñar, pero la verdad es que es una situación diferente esa.
hay que cuidar la lengua de señas. Las personas oyentes que están enseñando, por favor, les pido, ¿no? Muchas veces les dije, porque hay muchos errores en esto y la verdad que, ¿no? Se influencia la lengua de señas, que hay todos los errores que se dan. Por ejemplo, no es mi primera lengua. Entonces, es como si fuera 90% oyente, ¿no? Mi primera lengua fue el español. Y después aprendí la lengua de señas. Entonces, no hubo privación lingüística en realidad. Yo aprendí más tarde, cuando me la enseñó un oyente. Ah, yo pensé que era así, ¿no? Y después cuando fui a la comunidad sorda, me di cuenta que no era tan así como me la habían enseñado, que había modificaciones en la lengua. Entonces, bueno, esto fue lo que estuve notando. Entonces, se dio lo que se llama una apropiación cultural. Cuando una comunidad más poderosa toma, ¿no?, cosas de una comunidad por ahí más debilitada y se apropian. Por ejemplo, ¿no?, también se dio con las personas blancas, ¿no? O por ahí se hace un trabajo con las personas nativas, ¿no?, que hacían trabajos manuales muy artesanales y agarraban todo eso y personas más poderosas, ¿no?, oprimían a esta gente, las discriminaban. Y ellos ya tenían su sueldo, podían viajar, tenían su cultura. Y los otros que eran más chicos y más débiles, no, se daba siempre lo mismo, como una opresión y una apropiación cultural. Entonces, tendrían que haber dejado esa cultura. Nosotros podemos buscar otra manera para poder trabajar. Nosotros tenemos que reflexionar sobre este tema. No hay que apropiarse de la cultura, hay que dejarla ser. Eso está buenísimo, es verdad. Bien, sobre el tema del sistema de educación en Estados Unidos, es muy distinto acá en Argentina. Antes, acá, la verdad que para decidir, ¿no?, por ahí había una carrera de 4 o 5 años, allá en los Estados Unidos sí había acceso y podías hacer distintos cursos, ir eligiendo qué queríamos ir a estudiar, las distintas ramas, qué era lo que más te gustaba. Cuando yo empecé a estudiar, había muchas cosas que desconocía. En Argentina, me acuerdo que antes, cuando quise estudiar, quería ser profesora sorda. Y la respuesta fue que no. Por el tema de las materias, por el tema de fonoaudiología, tenía que hacer tratamiento de lenguaje, entonces se me negó esa oportunidad y eso a mí me frustró. Así que lo dejé de largo, lo dejé pasar, ¿no? Después quise hacer la licenciatura de educación física, ¿no? Formarme en el tema de los deportes, hacer actividades y demás. Y se me corta. Moni, ¿vos ves bien? Sí, la mayoría de las materias de educación física a mí me ha encantado educación física, pero dentro de la educación se me negaban, entonces las opciones de las carreras se me iban cerrando.
Y terminé abandonando educación física. Después también peluquería, diseño de indumentaria. Son carreras que me di cuenta que no me gustaban. Y cuando llegué acá a Estados Unidos, me di cuenta que podía estudiar lo que quisiera, ¿no? Tenía un montón de posibilidades, un montón de opciones. Entonces fui probando en distintas hasta que me di cuenta que quería estudiar comunicación. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué yo elegí comunicación? Bueno, porque me di cuenta que necesitaba aprender herramientas para poder acceder a la comunidad sorda, ¿no? Estas herramientas de comunicación es una forma para difundir y diseñar estrategias y poder también construirme como persona. Bueno, vamos cerrando a ver sobre tu experiencia. Fue muy interesante saber sobre tu experiencia de la carrera y el título. Y muchas gracias por sumarte al Instagram y por esta entrevista. Muchas gracias. No, la muchas verdad gracias. que me da mucha alegría compartir. Gracias por Desde invitarme. Mudra estamos muy contentos de que te hayas podido sumar. Chao. Estamos muy contentos, de verdad. Abrazo a todos. Un abrazo. Gracias a las intérpretes también. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, 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 pero no una parte de arriba.